Ahí ya están viendo la presentación, dice triglicéridos. Bueno, triglicéridos, me faltó una ahí. ¿Sí le están viendo? Sí. Ok, bien, entonces ya habíamos visto esta diapositiva, sin embargo lo voy a retomar desde ahí. Habíamos estado platicando del manejo de la presión normal alta, que dijimos que finalmente, a final de cuentas, no se requiere manejo farmacológico en ese tipo de pacientes y que habría que tener consideraciones muy precisas en los que tienen presión normal alta y un alto riesgo cardiovascular, que ahí quedaría a criterio, a juicio del médico tratante. Y que si el paciente ya era hipertenso y tenía síndrome metabólico y riesgo cardiovascular elevado, había que llevar las cifras de presión arterial por abajo de 130/80. Y que si era solamente hipertenso más síndrome metabólico, los medicamentos que mejor le convenían eran clortalidona y si consideramos que no era una opción para el paciente, pues los YECAS o ARA2 eran una buena opción. En los pacientes con prediabetes ya vimos que la prediabetes no es como si un estado nosológico, sino una alteración ya del metabolismo de la glucosa que por su historia natural va a evolucionar a diabetes mellitus y que tiene que estar bien controlado. Evaluamos cuáles son los pacientes que requieren tamizaje y no solamente los que mencionamos, no solamente eran para prediabetes, sino también para diabetes. Establecimos que la medición que se tiene que hacer es en sangre venosa y dijimos que podía hacerse a través de la glucosa en ayuno, de la curva de tolerancia a la glucosa o de la hemoglobina glucosilada y vimos las cifras específicas para hacer el diagnóstico de prediabetes. Establecimos también que aunque la FDA no tiene un manejo como tal para la prediabetes, pero que el fármaco que más se usa, porque se usan varios, dijimos metformina, tiazolidinediona, inhibidores del alfa glucosidasa, el que más se usa y el que mejores resultados ha dado es la metformina. Y tenemos la recomendación de la ADA que recomienda de manera fuerte darlo en pacientes que tienen prediabetes y que tienen menos de 60 años, un índice de masa corporal igual o mayor al 35%, o que tuvieron el antecedente de diabetes gestacional. En ellos hay una fuerte recomendación, pero aún así, si tu paciente no tiene esos criterios y tú consideras que se va a ver beneficiado con el uso de la metformina, porque está mostrando varios datos de resistencia a la insulina, pues entonces está perfectamente autorizado que manejes la metformina. Ahora vamos con el otro criterio, que son los triglicéridos elevados, que ya sabemos que es a partir de 150 miligramos por decilitro. Entonces veíamos esta tabla. Esta tabla, de hecho, viene en el abordaje de las dislipidemias de la guía europea del 2019 y nos dicen los pacientes con dislipidemias cuáles son los objetivos. Realmente no cambian mucho a lo que ya hemos venido diciendo para hipertensión y diabetes en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas. Dejar de fumar, de preferencia la dieta DASH o la dieta mediterránea, que es dieta alta en vegetales y en granos completos. La actividad física, lo que decíamos, 30 minutos, 30 minutos diarios, mínimo 5 días a la semana, que son los 150 minutos a la semana, mantener un buen peso corporal, la presión arterial, mantenerla controlada. Y en esta guía, pues el objetivo principal, y no nada más en esta guía, sino cuando, como les mencionaba en la clase anterior, cuando tenemos un paciente que nos llega con un perfil de lípidos, nuestro objetivo va a ser las LDL, porque son las que sabemos que nos van a ocasionar esas placas de ateroma que pueden llevarnos a infarto cerebral, a infarto del miocardio, a infarto mesentérico, claudicación intermitente, todo eso es lo que nos ocasiona la obstrucción arterial. Entonces, cuando vean el perfil de lípidos, el objetivo va a ser LDL y seguramente el manejo que den va a tener influencia sobre una disminución de los triglicéridos, también una elevación de las HDL. No me voy a meter más a LDL, solamente quiero mencionar los objetivos, porque pues este es tema o que ya se abordó en cardiología o en endocrinología y como quiera lo vamos a volver a ver en prescripción médica, pero recuerden que para saber cuánto debe de tener de LDL nuestro paciente, tenemos que establecer el riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular se va a establecer tomando en cuenta tablas, a lo que se toma ahorita para la población mexicana es la de Global Risk,
Es una tabla en donde tú introduces, porque incluso puedes bajar una aplicación, introduces datos acerca de si es hombre, mujer, es diabético, no es diabético, si es hipertenso, en cuándo tiene la presión arterial, si fuma o no fuma, y sus niveles de colesterol. Y en base a eso te dan un factor de riesgo. En base a ese factor de riesgo, en base a sus antecedentes, si tiene enfermedad cardiovascular ya establecida o no, si tiene diabetes o no, si tiene las cifras de LDL que tengan, en base a eso tú lo vas a agrupar en si es un paciente con riesgo muy alto, con riesgo moderado, con riesgo bajo. Finalmente, todo ese interrogatorio que hiciste de antecedentes y ese factor de riesgo que estableciste en base al Global Risk, vas a decir si tu paciente tiene un riesgo muy alto, alto o bajo. ¿Riesgo de qué? Pues de riesgo de una enfermedad cardiovascular, si es que no la tenía ya. Si ya tiene enfermedad cardiovascular, no necesitas el Global Risk. De antemano tú le das un riesgo ya muy elevado. Recuerden que entendemos como enfermedad cardiovascular no solamente a la cardiopatía isquémica, sino también a la insuficiencia cardíaca, a la enfermedad vascular cerebral, a la enfermedad arterial periférica. Entonces, si tu paciente cursa ya con uno de esos datos, ya de antemano le das un riesgo muy alto. Para lo demás, sí necesitamos ver antecedentes, necesitamos aplicar el Global Risk. Entonces, en base a todos esos criterios, tú dices, tiene un riesgo muy alto. Ok, entonces mis LDL, o bueno, las LDL del paciente tienen que estar por abajo de 70 miligramos por decilitro. Si tu paciente está en un riesgo moderado, el objetivo es llevarlo a menos de 100 miligramos por decilitro de LDL. Y si tiene un riesgo bajo, con que esté por abajo de 116 miligramos por decilitro de LDL. Entonces, bueno, ya después las guías nos hablan del colesterol no HDL para lograr algunos otros objetivos, que tampoco voy a meter más en eso. Y se ha estado dando mucha importancia en la medición de la ApoB, que nos dice que incluso es más sensible todavía para daño vascular que las LDL. Sin embargo, pues ahorita seguimos usando como objetivo primario las LDL. Y llegamos al punto en donde también hay que revisar los triglicéridos. Nos recomiendan que para disminuir la enfermedad o más bien prevenir la enfermedad cardiovascular, los triglicéridos tienen que estar por abajo de 150. Recuerden que si están de 150 para arriba, pues ya es un criterio de riesgo, más bien un criterio de diagnóstico para síndrome metabólico. Y continuando con el abordaje de dislipidemias, si el paciente es diabético, pues asegurar que tenga una hemoglobina glucosilada por abajo de 7% para decir que está controlado. Y eso nos remonta nuevamente al tema de diabetes, donde cuando nosotros analizamos el tema de diabetes, nos dicen, tú debes de tener objetivos terapéuticos, tienes criterios diagnósticos y tienes objetivos terapéuticos. Y eso nunca hay que perderlo de vista en muchas de las enfermedades. Entonces, los criterios de diabetes son unos y los objetivos terapéuticos son otros. Nada de decir, pues trae una hemoglobina glucosilada de 9%. Ah, pues está bien, pues es que es diabético, pero por eso la trae alta. No, necesitamos tener controlado y llegar a ese objetivo terapéutico que en general, sin poner más detalles en cuanto al tipo de paciente, porque sabemos que puede ser desde 6.5 a menos de 8% y decir que está controlado, dependiendo del tipo de paciente que tengamos enfrente, pero en general, si les dicen cuál es el objetivo para decir que un paciente está controlado en cuanto metabólicamente, en cuanto a la diabetes, hablando acerca de hemoglobina glucosilada, es por abajo del 7%. Ese es el objetivo a lograr en nuestros pacientes con diabetes para decir que están controlados. Bien, regresando a lo de la hipertrigliceridemia, esa también ya la habíamos visto la vez pasada. Hay que identificar los factores de riesgo que pueden estar ocasionando esa hipertrigliceridemia. Entonces tenemos, por ejemplo, que la obesidad, que enfermedades como diabetes, hipotiroidismo, enfermedades del hígado, enfermedad renal crónica, síndrome nefrótico, medicamentos hormonales e inmunológicos o fármacos que usamos comúnmente, que incluso son antihipertensivos, son hipoglucemiantes, pueden ocasionar hipertrigliceridemia y obviamente nuestros pacientes con síndrome metabólico. Entonces, cuando les llega un paciente con hipertrigliceridemia, es decir, triglicéridos por arriba de 150, revisen si tiene alguna de estas condiciones que sean lo que está provocando esa hipertrigliceridemia. Y por lo mismo, pues uno de los datos que tienen que buscar es ver si cursa con síndrome metabólico o no. Del manejo, vamos a observar el manejo no farmacológico, también ya lo habíamos revisado y les comentaba yo
que llama mucho la atención, bueno, no llama la atención, sino que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar el manejo de estos pacientes, que la pérdida de peso y la reducción del consumo de alcohol es lo que más va a ayudar a la disminución de los niveles de triglicéridos, y ya habíamos visto también la actividad física, el disminuir los carbohidratos en la dieta, mejorar la ingesta de omega 3, reducir los monoinsacáridos y reemplazar las grasas saturadas por mono o poliinsaturadas. Pero, nuevamente, hago énfasis, la pérdida de peso y la disminución del consumo de alcohol es aquello que va a ayudar más a la disminución de triglicéridos. Y también lo comentaron ustedes en clase, reducir los carbohidratos, y platicábamos, son pacientes que disminuyen la ingesta de grasas de origen animal y realmente lo que tienen que reducir es la ingesta de carbohidratos. Vemos que el objetivo del manejo de la hipertrigliceridemia es reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y pancreatitis. Recuerden que los triglicéridos elevados, y lo platicamos en su momento, si es por arriba de 500 es un riesgo alto de pancreatitis, y si es por arriba de 1000 es un riesgo inminente de pancreatitis. Lo que pasa es que recuerden que dentro de las causas de pancreatitis edematosa, aunque las dos principales son de origen biliar y alcohólica, el 20% restante se divide en metabólica, autoinmune, traumática, infecciosa e idiopática. Dentro de la metabólica entran las que son causadas por hipertrigliceridemia. Cuando los triglicéridos están elevados, van a ocasionar isquemia o van a obstruir los capilares de los acinos pancreáticos y van a ocasionar isquemia o incluso necrosis del tejido pancreático. Entonces, es por eso que pueden ocasionar pancreatitis. Y obviamente todas las complicaciones, independientemente de la causa de la pancreatitis, pues ya sabemos que la pancreatitis cursa es una enfermedad grave, muy grave, que incluso pone en riesgo la vida del paciente y que conlleva complicaciones agudas y crónicas y complicaciones locales y sistémicas. Es decir, un paciente con pancreatitis puede cursar desde solamente inflamación del páncreas hasta una disfunción o una falla orgánica múltiple y la muerte. Y puede ser un evento agudo, o si ese paciente cursa la cronicidad, pues ocasiona pancreatitis crónica, puede complicarse con diabetes mellitus, con síndromes de mala absorción, por disminución de la producción de enzimas pancreáticas, en fin. Entonces, que tengan en mente que un paciente con hipertrigliceridemia no nada más considerar en cuanto al abordaje del riesgo cardiovascular, en cuanto al síndrome metabólico, sino el riesgo de pancreatitis. Hay cierto debate y surgen nuevas opiniones acerca si la hipertrigliceridemia por sí sola aumenta el riesgo cardiovascular sin que haya ninguna otra alteración en los niveles de LDL, de HDL, de ningún otro factor de riesgo cardiovascular. Entonces, hay quienes opinan que ahorita lo que se dice es que por sí sola la hipertrigliceridemia aislada no conlleva mayor problema al riesgo cardiovascular. Sin embargo, es realmente raro que encuentres una hipertrigliceridemia aislada. Generalmente se encuentra asociada o a LDL elevada, o a una presión arterial alta, o a una HDL baja, o a presencia de alta resistencia a la insulina, glucosa elevada. Entonces, con un solo factor agregado, ya sea de alteración de los lípidos o de otro dato de daño de factor de riesgo cardiovascular, sí se incrementa en mucho el riesgo cardiovascular comparado con si no existiera esa hipertrigliceridemia y solamente existieran los demás factores de riesgo cardiovascular, y vamos a ver que algo muy parecido sucede con las HDL. Entonces, habrá que ver, pues se siguen estableciendo en las guías y haciendo análisis. Tal vez en algún momento nos digan, sí, en efecto, la hipertrigliceridemia a una aislada sí contribuye al riesgo cardiovascular. Pero bueno, les digo, en realidad la mayoría de las veces se acompaña de más factores y entonces sí se recomienda dar tratamiento a la hipertrigliceridemia. Entonces encontramos que el objetivo del manejo no farmacológico es reducir el riesgo de eventos cardiovasculares y la pancreatitis. En los pacientes con sobrepeso, pues es la pérdida de peso. Y en los pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión, pues controlar también la diabetes, tener bien controlar un objetivo, como dijimos, la hemoglobina glucosilada por abajo del 7%, en caso de hipertensión por abajo del 140-90. Y pues nada más, cambios en el estilo de vida.
se sugieren que las grasas en la dieta sean menos del 30% del total del contenido calórico, y de este solo 30% grasas saturadas, que el resto sean grasas no saturadas, y que el colesterol que se ingiera no sea mayor de 300 miligramos al día. El control de peso se sugiere una pérdida de 10 kilos en obesos, lo cual ha evidenciado que puede reducir las LDL en 7%, incrementar las HDL en 13% y disminuir los triglicéridos en 20%. Se recomienda realizar actividad física. El ejercicio agudo aeróbico se ha visto que incrementa la actividad de la lipoproteína lipasa y se mantiene con el ejercicio continuo, lo cual hace que los triglicéridos disminuyan, la HDL se incremente y las LDL se transformen en una variedad menos densa. Recuerden que cuando vimos, precisamente sus compañeros hablaron de hipertrigliceridemia y disminución de HDL, aunque nosotros no platicamos de LDL en sí, pero decíamos que una de las anormalidades que suceden con la resistencia a la insulina es ese intercambio de esteres de colesterol que va a hacer que las LDL se vuelvan más pequeñas y densas. Y esas características de disminución de tamaño y aumento de la densidad van a hacer que se depositen más fácilmente en nuestro endotelio, favoreciendo la formación de la placa de ateroma. Entonces, vemos cómo esto de que se disminuya la densidad de esas LDL favorecidas por el ejercicio, pues apoya a fortalecer estas medidas higiénico-dietéticas. Cada cambio es logrado con 6 semanas de actividad física. Entonces, ahí entra la cuestión psicológica. Dicen por ahí que después de 21 días ya lo que vas haciendo día con día se hace hábito. Entonces, hay que procurar que nuestros pacientes, los cambios que vayan haciendo, no decirles que debe de durar a lo mejor las 6 semanas, sino decirles un día a la vez, como lo hacen los alcohólicos, que dicen un día a la vez, ese día no tomo y van sumando días hasta que logran su objetivo. Lo mismo a estos pacientes, es decir, un día sálgase a caminar y al otro día también. También dicen por ahí que para hacer un hábito lo más difícil son los primeros 2 a 5 minutos, que es en donde tomas la decisión. A lo mejor no es el hecho de salirse a caminar 30 minutos diarios, sino el hecho de ponerse los tenis y abrir la puerta, decirle al paciente enfóquese en eso, en ponerse los tenis y abrir la puerta. Ya estando afuera, pues de modo que se regrese a sentarse a ver tele. Lo más seguro es que continúe casi que por inercia y se salga a caminar. Entonces, a lo mejor son tips un poco ridículos, pero créanme que sí funcionan, sí, y es lo importante de poder facilitarle a nuestros pacientes, darle algún consejo, hacerle ver alguna estrategia que pueda funcionarle para que haga de estos hábitos, los vaya haciendo día a día hasta que en verdad se vuelva un hábito, más bien de estos cambios en el estilo de vida día a día hasta que se vuelva un hábito. Bien, entonces en esta tabla podemos ver, no nos habla estrictamente de triglicéridos, nos habla en general mejorar un perfil lipídico y nos dicen qué alimentos debemos de preferir, cuáles hay que usar con moderación y cuáles no hay que usar. Realmente no nos están descubriendo el hilo negro, es algo que nos han dicho de toda la vida, en donde debemos de disminuir las grasas saturadas, debemos de disminuir los carbohidratos, debemos de evitar los pasteles, lo que use ya azúcar refinada, mejorar el consumo de vegetales, mejorar el consumo de granos. De cualquier manera, esta presentación, como todas las que hemos hecho y que vamos a compartir, que ya también les pido por favor que lo suban al WhatsApp, bueno, hago un paréntesis, espero que se hayan dado cuenta porque no me acuerdo si les dije, ya están en la plataforma los artículos que quiero que lean. La verdad es que pues habría que revisar muchos más porque les puse así muy poquitos de cada tema, incluso no les puse todos los de temas de otras alteraciones. Tampoco se trata de saturarlos, quiero que aprendan pues o que repasen, porque pues ya lo aprendieron, quiero creer, que repasen lo que vimos en clase. Entonces quiero que lean esos artículos, se los puse así con el título de para estudiar, pero es bien importante que suban las presentaciones, porque precisamente para no saturarlos no les puse tantos artículos, pero hay temas que necesito que revisen mínimo en las presentaciones. Entonces, les pido de favor, les doy ahora sí que de aquí al domingo, aunque ya las tienen, para subir todas sus presentaciones a WhatsApp y bajárselos yo en la plataforma, para que, bueno, ya ahí se queden de manera permanente. Y esta también se las voy a compartir.
para que le den una leída a esta tabla y más o menos los oriente, ustedes puedan orientar a sus pacientes. Ya saben que estos pacientes tienen que estar en valoración por nutrición. Sin embargo, en lo que sacan cita y demás, pues sí que le den una orientación a ustedes sobre qué alimentos pueden consumir y cuáles no. El manejo farmacológico, fíjense que esto, por muchos años nos dijeron que no es que esté mal, sino que van saliendo cosas nuevas y demás, y tampoco cambia mucho. Pero por muchos años el manejo inicial de la hipertrigliceridemia fueron los fibratos. Y yo creo que, no sé si a ustedes les ha tocado ver pacientes que manejan, les dan estatinas y fibratos al mismo tiempo a todos, parejo, de manera indiscriminada, y no, esto tiene, sí hay pacientes que terminan dándole fibratos y estatinas, sin embargo, tiene un algoritmo, es una manera que tiene de darlos. Aquí esta guía que es del 2018 nos dice si los triglicéridos están de 150 a 499, pues sabemos que las lipoproteínas que van a estar elevadas son las VLDL y el objetivo va a ser reducir esas VLDL y disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces, el tratamiento va a estar encaminado a manejar los factores secundarios que nos están llevando a esa hipertrigliceridemia. Por eso inicié diciéndoles, hay que buscar si son fármacos, si es obesidad, si es diabetes, si es daño hepático, ver qué es lo que está ocasionando esa hipertrigliceridemia. Y se van a manejar con estatinas. Si los triglicéridos están por arriba de 500, entonces el objetivo, además de reducir el riesgo cardiovascular, va a ser reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Además de manejar los factores secundarios y de dar estatina, vamos a darle una dieta baja en grasas, vamos a evitar carbohidratos refinados y el alcohol y vamos a agregar ácidos grasos omega 3 y fibratos. Entonces, si se fijan, los fibratos ya no se vuelven el manejo número uno en los pacientes con hipertrigliceridemia, sino que van a ser las estatinas. Entonces, cuando tú tengas un paciente, bueno, voy a avanzar para ver esas recomendaciones. Aquí, esta es del... ya me perdí. Este es el 2018 de los americanos. Vemos a la europea del 2019, no nos dice cosas diferentes. Realmente nos dice el tratamiento con estatinas es lo que está recomendado como primera elección para disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes que tengan hipertrigliceridemia por arriba de 200. Cambia realmente solo la cifra, pero a final de cuentas lo que vamos a manejar pues van a ser las estatinas. Nos dicen que si los niveles de los pacientes están entre 135 y 499, además de las estatinas, se sugiere manejo de ácidos grasos omega 3. Esto está dado, muchachos, porque lo que pasa es que les digo, eso es en base al algoritmo previo que es del ATP3, que me parece que es 2001, 2004. Nos decían, tú vas a iniciar manejo con estatinas. Tú vas a ver cómo están tus LDL y tus triglicéridos. Supongamos que ambos los tenemos elevados, pero los triglicéridos están por abajo de 499. Entonces, tú vas a iniciar estatinas y tus estatinas te van a ayudar a bajar LDL y te van a ayudar a bajar triglicéridos. Si tú llegas a tu objetivo, y es a lo que viene la recomendación, la del renglón 3 y 4, que son recomendaciones clase 2B, si tú llegas a tu objetivo de LDL y tus triglicéridos siguen elevados, entonces vas a agregar fibratos y omega 3. Prácticamente es muy parecido a esto. Y entonces sí, vas a tener a tu paciente con fibratos y con estatinas. Pero si se fijan, es primero estatinas. No, ya logré mi objetivo de estatinas. Si siguen altos los triglicéridos, le agrego fibratos y le agrego omega 3. Y van a decir, ¿y por qué no le damos los dos desde el principio? Lo que pasa es que recuerden que las estatinas tienen reacciones adversas y aunque una no es tan frecuente, pero es de las más temidas y considerando la cantidad de pacientes que tenemos con estatinas, sí se llega a ver frecuentemente, les digo, aunque no es frecuente por cada paciente, es creo que menos del 3%, pero tomando en cuenta que muchos pacientes los tenemos con estatinas, no es raro ver estas complicaciones en la consulta, que es la miopatía, y pueden evolucionar hasta rhabdomiolisis y ocasionar una lesión renal aguda, y bueno, me ha tocado ver pacientes que terminan en hemodiálisis porque no se les detectó la miopatía
la rhabdomyolysis, secundaria miopatía, secundaria consumo de estatinas a tiempo. Afortunadamente es tratamiento agudo, hemodiálisis en agudo por una lesión renal aguda y posteriormente les va bien, pero bueno, no quiere decir que a todos les vaya bien. El caso es que las estatinas tienen muchos beneficios, tienen muchos efectos pleiotrópicos y cada vez se usa más. Hay ensayos en los que se usaron, cuando fue la epidemia del 2009 de influenza, empezó a usarse estatinas, posteriormente vieron que realmente no había mayor beneficio, pero es un ejemplo de cómo hay patologías emergentes en las que se considera que su uso es bueno y bueno, que se continúa todavía viendo en en qué más pueden ayudar. Entonces, aquí lo que nos dicen, los fibratos también pueden ocasionar miopatía. Entonces, no tiene sentido que tú sobremediques a un paciente que no lo necesita con estatinas y con fibratos y lo predispongas al riesgo de miopatía y le quites el beneficio de haberle dado la estatina sola y de que la pueda tolerar bien y de que tenga menos riesgo de miopatía que si tú agregas un fibrato. Entonces, es por eso que no se debe de dar de manera indiscriminada a todos los pacientes con elevación de estatinas y, perdón, de LDL y de triglicéridos, dar ambos fármacos juntos. Por eso es así escalonado. Primero estatinas, no mejora, o ya logramos objetivo de LDL y los triglicéridos siguen altos, pues agrégale fibratos y agrégale omega 3. Bien, entonces a la hipertrigliceridemia de nuestros pacientes con síndrome metabólico le vamos a dar estatinas. Si no mejoran los triglicéridos o si están arriba, si no mejoran los triglicéridos a pesar de haber logrado una LDL normal o los triglicéridos están por arriba de 500, se le van a agregar ácidos grasos omega 3 y fibratos. Aquí también quiero hacer mención, porque aquí era donde era la diferencia importante. Me llamó la atención después cuando hice esta revisión, porque antes te decían, si está por arriba de 500, olvídate de las estatinas, le vas a dar puros fibratos. Y cuando baje por abajo de 500, porque los fibratos logran una mayor reducción de los triglicéridos que las estatinas, también hay que decir eso. Entonces te decía, como el riesgo de pancreatitis es muy alto, te vas a enfocar le vas a dar solo fibratos. Y cuando esté por abajo de 500, ya en 499, le cambias nuevamente estatinas. En estas guías ya nos dicen que no. Nos dicen, desde el inicio están altos, estatinas. Y están muy altos, o ya está baja la LDL y no han bajado los triglicéridos, le agregas fibratos y omega 3. Bueno, entonces, vamos a ver rápidamente las estatinas. Las estatinas sabemos estar rosuvastatina, torvastatina, pitavastatina, bueno, las que tenemos ya ahí a la izquierda. Su mecanismo de acción es inhibir la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que es necesaria para la síntesis de colesterol. Entonces, al disminuir esa enzima y disminuir la síntesis de colesterol, se van a activar la formación de receptores de LDL. Acá les traigo un dibujito. Nada más quiero mientras que pongan atención aquí, el efecto lipomiante, si se fijan, baja las LDL en un 20-55, aumenta las HDL en un 2 a 10% y baja los triglicéridos de 7 a 30%. Entonces tenemos un efecto positivo sobre el resto de las lipoproteínas. Los efectos secundarios, ya vimos dolores musculares, artralgia, miopatía, y jamás, aunque en algún momento digan, es que este paciente sí tiene criterios para usar fibratos, que ya dijimos, es LDL normales, pero siguen los triglicéridos elevados o los triglicéridos están por arriba de 500, sí tengo que dar estatinas más fibratos. Nunca vayan a usar genfibrosilo con estatinas. Si van a usar genfibrosilo es porque lo van a usar solo para la hipertrigliceridemia, pero si usan alguna estatina y quieren agregarle fibratos, nunca le agreguen genfibrosilo, porque se ha visto que el riesgo de miopatía se incrementa muchísimo. Otros efectos secundarios son hepatitis. Recuerden que a estos pacientes hay que hacerles, a los pacientes que les damos estatinas, unas mediciones de enzimas hepáticas. Y si está 3 veces elevada la TGP por arriba del rango normal, pues de entrada no lo damos, o si al estárselo administrando vemos que tiene esa elevación, tenemos que suspenderlo. Hay aumento de trastorno metabólico, sobre todo con pitavastatina, y hay interacciones frecuentes, sobre todo con fármacos que
No, perdón, en menor medida las que no se metabolizan por citocromo P450, que son la rosuvastatina, pitavastatina y pravastatina. Contraindicados en niños embarazadas y en hepatopatías crónicas. Bueno, vamos a ver el mecanismo de acción. Ay, ya no están viendo mi presentación, ¿verdad? Ahí está. ¿Ya la ven, muchachos? Sí, sí se ve, doctora. Ok, entonces las estatinas, pues yo creo que ya lo han oído, ya lo han visto, se dividen en alta intensidad, moderada intensidad, baja intensidad. Anteriormente, antes era como, bueno, ¿y cuál estatina le doy? ¿Cuál sé que va a funcionar? Demás. Después nos hicieron el favor de agruparlas según el porcentaje de reducción que tengan de las LDL en alta intensidad, moderada y baja. Alta intensidad, pues nos dijeron está la rosuvastatina y la atorvastatina a esas dosis, 40 y 40-80 miligramos, y van a reducir la LDL en 50%. Las de moderada intensidad son todas las estatinas que hay, incluidas Ator y Rosu, pero en menor dosis. Y baja intensidad son todas menos Ator y Rosu, y todas las demás en menor dosis. Y van a decir cuál es alta, cuál es baja. ¿Se acuerdan que vimos en la tabla inicial cuando les hablé de las LDL y que les dije los de muy alto riesgo, y venía por ahí, solo que no lo mencioné, requieren, además de tener una LDL menor a 70 o una reducción del 50% de la LDL basal que ya tienen? Entonces, ¿qué le vamos a dar? Pues de alta intensidad, porque nos va a reducir las LDL en más del 50. Van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la hipertrigliceridemia? Porque estamos, ya ahorita ya me metí nuevamente en LDL. Bueno, estamos hablando de que vamos a usar estatinas para la hipertrigliceridemia y que generalmente las van a ver las estatinas así ubicadas como de alta, mediana y baja intensidad. ¿Cuáles daríamos para la hipertrigliceridemia? Pues según si tu LDL, si tu paciente es un paciente con alto riesgo cardiovascular, en donde también tienes que valorar las LDL, si es diabético y demás, pues vas a dar las de alta intensidad. Si tu paciente realmente no tiene mayor factor de riesgo, pero tiene los triglicéridos elevados, pues puedes usar una de moderada intensidad. Las de baja intensidad las dejamos para pacientes que no toleraron de alguna manera las dosis más elevadas que habían estado recomendadas en base a su riesgo cardiovascular. Entonces, ya vimos, si tu paciente no nada más vas a evaluar la pura hipertrigliceridemia, tienes que evaluarlo de manera integral, por eso me metí un poco más en lo que es LDL. Entonces, si es de muy alto riesgo, le vas a dar de alta intensidad. Si tu paciente solamente es de moderado riesgo o bajo riesgo, o solo se lo estás dando porque aunque la LDL está normal, pero los triglicéridos siguen altos, pues le vas a dar una de moderada intensidad. No las tolera porque empieza con miopatía, entonces hay un algoritmo también especial para los de la miopatía porque no es nada más suspenderlo y ya. Tienes que hacer varias valoraciones en base al cuadro clínico, la CK, la TGP, y ver si la suspendes, la bajas, lo cambias. Pero bueno, eso viene en las guías de dislipidemia de la Sociedad Europea. Esa creo que no se las incluí, porque no es en esta de la Sociedad Europea 2019. Hay una de la Sociedad Europea 2016, en donde vienen súper bien las recomendaciones para manejo de las estatinas. Y bueno, aquí lo que mencionamos del mecanismo de acción, lo que van a hacer, perdón, no de las estatinas, sino de las reacciones adversas de las estatinas. Entonces, el mecanismo de acción, las estatinas van a inhibir la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Entonces, esta hidroximetilglutarilcoenzima reductasa es necesaria para que se pueda sintetizar el colesterol. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el colesterol intracelular en el hepatocito y van a ocasionar dos cosas. Por un lado, va a disminuir la formación de VLDL, y entonces va a disminuir la secreción de VLDL y posteriormente su conversión, y se va a ver disminuida su conversión a triglicéridos porque pues no hay suficiente VLDL. Y por otro lado, al estar disminuido el colesterol intracelular, va a favorecer el aumento de la síntesis, estoy hablando ya de la izquierda, pongan atención en el número 2, nos dice, ese nivel bajo de colesterol va a disminuir, va a favorecer la síntesis de los receptores de LDL. Entonces se van a empezar a producir más y más y más receptores porque no hay suficiente colesterol intracelular. Y bueno,
más receptores para que se capte más y se pueda producir ese colesterol. Entonces, ¿qué pasa? Suban esos receptores a la membrana y van a estar uniendo y uniendo y uniendo más LDL. Y entonces, al estar captando LDL periférica, pues van a estar disminuyendo a nivel sistémico, a nivel sanguíneo. Y es la manera como nos va a estar disminuyendo los niveles de LDL y de alguna manera también de los triglicéridos por disminución de la producción de VLDL. Y el otro medicamento que vamos a usar son los fibratos. Los fibratos, genfibrosilo, bezafibrato, fenofibrato, lo que van a hacer es activar el receptor nuclear PPAR-alfa, que va a favorecer que el tejido adiposo aumente la producción de lipoproteína lipasa. Entonces, al ocasionar aumento de la producción de lipoproteína lipasa, va a favorecer que los triglicéridos se degraden a ácidos grasos y por lo mismo va a disminuir los niveles de triglicéridos. Entonces, básicamente ese es el mecanismo de acción. Estatinas inhibe la producción de hidroximetilglutarico enzima A y por lo tanto la producción de colesterol. Al haber bajo colesterol aumentan la producción de receptores de LDL que van a captar más LDL periféricos. Disminuye la producción de VLDL que va a disminuir la degradación de triglicéridos. Los fibratos van a activar el receptor PPAR-alfa que va a favorecer a través de la lipoproteína lipasa que los triglicéridos se desdoblen o se produzcan o se conviertan a ácidos grasos. Y tenemos otros fármacos como, nada más quiero enseñarles aquí los fibratos, fíjense, los fibratos van a ocasionar, aquí todavía nos dicen, lo saqué del CTO, pero como del año de 1940, y aquí todavía nos dicen que es el tratamiento de la hipertrigliceridemia de primera elección. Quiero hacer la observación, recuerden que eso ya cambió, que ahora son las estatinas. En verdad los triglicéridos es lo que más baja los fibratos bajan los triglicéridos, los bajas son 20-50%, y vemos que tiene efectos sobre las otras dos lipoproteínas, también sube HDL y baja LDL. Se acompaña de molestias gastrointestinales, colelitiasis y lo que les decía, es muy frecuente la miopatía, sobre todo cuando están asociados a estatinas. Y recuerden que el genfibrosilo es el que ocasiona más miopatía si la asocias a una estatina, por eso está totalmente contraindicado. Y nos vamos anteriormente a los omega 3 van a disminuir la síntesis hepática de triglicéridos. Y también se usaba el ácido nicotínico, sobre todo para subir las HDL. Ahorita me voy a ir ya a HDL. Bueno, aquí en cuanto a los omega 3, pues nada más que sepan que los ácidos grasos poliinsaturados incluyen el linoleico, el eicosapentanoico y el docosahexanoico. O el DHA lo vamos a encontrar en plantas, bueno, el EPA y el DHA en microalgas, peces como anchoas, caballas, salmón y sardinas, y el ALA en plantas como linaza, nueces, aceites de canola y soya. Finalmente lo que va a hacer es disminuir o inhibir la degradación de VLDL a triglicéridos. En dosis de 3 a 4 gramos al día son eficaces para disminuir las concentraciones de triglicéridos en ayuno hasta en un 50% o más y reducen la producción de VLDL. En esto me voy a ir un poquito más rápido. Como veíamos, lo que hace finalmente los omega 3 es la disminución de la producción de VLDL y por tanto, recuerden que los triglicéridos endógenos pues vienen de la producción del metabolismo, de la degradación de las VLDL. Entonces, al disminuir la producción de VLDL, se va a disminuir el nivel de triglicéridos. Bueno, todo eso. Ahora, me voy a HDL. Entonces, ya vimos para hipertrigliceridemia, estatinas, si no logramos el control, o si están más de 500 por el riesgo de pancreatitis, riesgo alto de pancreatitis, vamos a agregar fibratos y vamos a agregar omega 3. Es bien importante disminuir el consumo o abolir, porque ahí decía evitar, no decía disminuir, decía una dieta baja en grasas y evitar los azúcares refinados. Eso es bien importante hacerlo ver al paciente. Y nada más tener en cuenta que si por indicación médica tenemos que dar estatinas y fibratos, el riesgo de miopatía es muy alto, hay que estarlo vigilando. No quiere decir que no los dé, sino solamente estarlo vigilando. ¿Cómo lo vamos a detectar? El paciente les puede decir que se siente muy débil, que tiene dolor muscular. Lo común es que tenga dolor muscular como si hubiera hecho mucho ejercicio y es un dolor muscular generalizado. Sin embargo, sí está documentado
que hay pacientes que tienen dolor muscular en grupos musculares, como si hubieran hecho pesas solo con el brazo derecho, o una cervicalgia, o una dorsalgia, o una lumbargia. Es raro, pero sí está documentado. Entonces, todo aquel paciente que esté bajo manejo con estatinas y que empiece con dolor muscular, o también lo pueden sentir como debilidad, como astenia, dinamia, hay que hacer el abordaje para determinar si está ocasionándose miopatía por el uso de fármacos. Y les digo, hay un algoritmo para abordar ese tipo de tratamiento. Viene en la guía europea, bueno, no viene con algoritmos, son cuadros, pero están muy prácticos. En la guía 2016 para dislipidemia. Ahora, vamos a ver el otro criterio, que es la HDL. Ya sabemos que va a ser criterio de síndrome metabólico cuando sea menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres. En la guía de la ATP3 o en la revisión de la ATP3, que les digo fue en el 2004, si mal no recuerdo, 2001, ahí está, del 2001, o sea, 21 años, nos decía que determinamos HDL bajo, colesterol bajo cuando está menos de 40 y alto cuando están más de 60. Solamente enfóquense en eso, porque todo lo demás ya han ido cambiando las clasificaciones. Entonces, de ahí surgió o de ahí establecieron cuándo decir que el HDL estaba bajo. Recordando que existen dos tipos principales, HDL, LDL. Ya vimos que las LDL son las que van a llevar el colesterol del hígado al resto del cuerpo. Las HDL van a recoger todos esos remanentes para llevarlos a que se metabolicen en hígado. Entonces, normalmente aumenta la LDL en sangre, los macrófagos ingieren esas LDL, se empiezan a formar placas y las HDL revierten ese proceso. Sin embargo, pues como ya hemos visto o ya han visto en otras materias en la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma, pues aquí el exceso de LDL, el aumento de la densidad de LDL, superan mucho al poder de las HDL y por eso, a pesar de que las HDL, pues ahí están tratando de hacer su trabajo, las LDL van a hacer que se forme la placa de ateroma. Ya habíamos visto esto por el intercambio de esteres de colesterol que se favorece con resistencia a la insulina. Las LDL se van a hacer más heterogénicas y densas y las HDL se vuelven más pesadas. Entonces, lo que va a pasar es que se van a eliminar más rápido. Por eso las HDL van a bajar en sangre. ¿Qué nos dicen en cuanto al tratamiento de las HDL? Lo mismo, antes recetaban el ácido nicotínico, por eso ya me lo salté y ni lo revisamos, porque pues realmente cada vez ha caído más en desuso. Es ya muy, muy, muy raro que se use ácido nicotínico como objetivo para elevar las HDL, porque se ha visto que no tienen en realidad mayor relevancia y son varias sus reacciones adversas. Entonces, ciertamente nos dicen, los estudios han puesto de manifiesto que el nivel de HDL predice de forma inversa la enfermedad coronaria. Entonces, cuando sacamos las guías de riesgo cardiovascular, también nos dicen, si tu HDL está normal, réstale un punto a ese daño cardiovascular porque quiere decir que tus HDL están funcionando bien y disminuye el riesgo. Entonces, cuando vemos que las HDL están bajas y mi paciente tiene factores de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular, pues sí, claro que tiene que ver en cuanto al incremento del riesgo cardiovascular, pero las HDL bajas, aisladas, realmente no se ha visto mayor evidencia de mejoría al tratar de subirlas. Entonces, nos dice, los estudios nos ponen de manifiesto que el nivel de HDL predice de forma inversa la enfermedad coronaria, es decir, entre menos HDL, más enfermedad coronaria. Sin embargo, el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular debido a bajos niveles de HDL en personas con cifras de colesterol total normales en comparación con las personas con niveles de HDL más altos y cifras de colesterol total normales son relativamente pequeños. ¿Qué significa? Que si tenemos un colesterol normal, que si no tenemos factores de riesgo asociados, aunque se tenga la HDL baja, realmente no se ve que implique mayor riesgo para una persona en general. Si tu paciente tiene colesterol total elevado, si tu paciente tiene factor de riesgo cardiovascular, sí tiene importancia que las HDL estén bajas. Entonces, no hay estudios que aborden el tratamiento de pacientes con reducción aislada de HDL. Les decía antes y decía, no, tú tienes que subir el HDL porque está baja y el riesgo cardiovascular. No, a ver, espérate. Ahorita analiza, si tu paciente no tiene riesgo cardiovascular alto, no tiene factores de riesgo, colesterol total está normal y sus HDL están bajas, realmente no tienes por qué darle tratamiento.
Si tu paciente tiene riesgo cardiovascular, tiene colesterol total elevado y las HDL están bajas, sí influyen en el riesgo cardiovascular, pero ¿qué le vas a dar? Estatinas. Entonces, no hay realmente una justificación para las HDL, manejo de HDL bajas aislado. No hay evidencia de que el aumento de los niveles de HDL reduzca la incidencia de eventos cardiovasculares mayores. La evidencia señala que se debe tratar de manera más intensa la LDL elevada cuando se asocia a niveles bajos de colesterol HDL. Lo que les menciono, si tiene factor de riesgo cardiovascular más HDL baja, definitivamente tienes que darle tratamiento, pero va a ser a base de estatinas. Para todos los pacientes con riesgo cardiovascular incrementado, se recomienda ejercicio regular, dejar de fumar, peso corporal adecuado y dieta sana. Solo estos cambios que acabo de mencionar, aunque los dije muy rápido, pero bueno, ya los ven con más atención, se va a asociar a elevación de colesterol HDL. Se ha evidenciado que el ejercicio y el disminuir el tabaquismo son los datos o es el tratamiento no farmacológico que más me va a elevar la HDL, sobre todo la actividad física. La sustitución de ácidos grasos saturados por mono o poliinsaturados también van a ayudar a la elevación de HDL. Y aquí, pues nada más un ejemplo, esta tablita era muy frecuente que la viéramos antes, donde justificaban el uso de niacina. Recuerden que ahora no está justificado. Pero vemos cómo en efecto la niacina nos aumentaba las HDL incluso más que las estatinas y más que los fibratos. Esto es nada más como para que tengan ¿qué puedo decir? Pues tengan una perspectiva de que sí, todos estos fármacos actúan en diferentes lipoproteínas, pero no por eso significa que está justificado que les demos todos los fármacos. ¿Sabes qué? Tiene HDL baja, tiene LDL altas, tiene triglicéridos elevados. Nada, pues déjale de una vez. Fibratos para los triglicéridos, estatinas para las LDL porque son las que más bajan, y niacina para el HDL porque son las que más suben. Y anteriormente, por mucho tiempo, sí se hacían recetas de ese tipo. Entonces ya ahorita te das cuenta que no es necesario darles tantos fármacos que lo único que van a hacer, antes de ocasionarles el efecto deseado, van a potenciar los efectos adversos de cada uno de ellos aislado. Igual, si le encontramos HDL baja más triglicéridos elevados, aquí dice la prioridad secundaria sigue siendo conseguir cifras adecuadas de colesterol HDL. La primaria va a ser normalizar las cifras de LDL y nos va a ayudar a normalizar las cifras de triglicéridos y a mejorar las cifras de HDL. Si las concentraciones de triglicéridos son menores a 200 y la HDL es baja, se podría ensayar el tratamiento con fibratos o ácido nicotínico, pero solamente si está reservado a enfermedad coronaria. Fíjense, aquí nos dicen, consideramos que las LDL son normales, pero los triglicéridos son normales, la HDL es baja, pero sí tiene riesgo. Podríamos usar el ácido nicotínico. Sin embargo, es como una sugerencia, como una opción. La verdad es que si tienes riesgo cardiovascular, sigues usando estatinas. Para que se den una idea, o sacaron una tabla en el 2017 los de la AJA, no, pues fue 2014 2017, en donde venía un diagrama de flujo y estaba facilísimo aprendértelo en cuanto al abordaje de las LDL, porque nada más te decía LDL por abajo, arriba de 190 o enfermedad cardiovascular o factor de riesgo mayor a 7.5 o paciente diabético, tienes que darle estatinas a fuerzas. Entonces, te decían, si tu paciente tiene enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular alto, le vas a dar estatinas por sus efectos pleiotrópicos, independientemente de los niveles de LDL. Entonces, por eso les digo, esta última aseveración, la verdad estoy contra ella, pero bueno, algunos textos lo mencionan, pero pues si tienes riesgo cardiovascular, ya vete por las estatinas. Bien, me voy a saltar esto. Y ya vamos a terminar. Bueno, no voy a alcanzar a darles todas las diapositivas, pero quiero darles esto que es como lo más importante. Obesidad, ya vimos lo que es el índice de masa corporal, ya vimos los criterios que menciona el ATP3. Ciertamente la Federación Internacional de Diabetes ha ido modificando esos criterios, pero ahorita como los que revisamos fueron los del ATP3 y para fines de examen y no confundirlos, esos son los que quiero que se aprendan. Los de perímetro de la cintura igual mayor a 112 en hombres e igual a 88 en mujeres. Los de la Federación Internacional los han disminuido a 90 en hombres, 80 en mujeres, pero ahorita nos vamos a quedar con estos. El índice de masa corporal lo vimos desde el inicio, incluso hicieron el ejercicio de sacar su índice de masa corporal, peso entre talla al cuadrado y en base a eso definir si tiene un peso normal.
bajo, normal, sobrepeso u obesidad. Ya platicamos de la disfunción del tejido adiposo como tejido endocrino. Dijimos que cuando hay hipertrofia va a empezar esa disfunción, van a disminuir las adiposinas buenas como la adiponectina, que es una de las que favorecen la sensibilidad a la insulina. Van a aumentar no que sean adiposinas malas, sino que empieza a haber una falta de regulación y entonces la leptina, que es una hormona que tenemos a favor, se vuelve maligna, por así decirlo, hay resistencia a la leptina y esa elevación de la leptina y esa resistencia a la leptina van a favorecer falta de sensibilización a la insulina. Entonces, todo esto va a llevar a lo que es la resistencia a la insulina. De eso ya también platicamos en su momento. Recuerden, todo empieza por la hipertrofia del tejido adiposo y la disfunción que esto ocasiona por falta de una correcta irrigación. Era como decíamos, una casa de un piso, quieres poner el mismo drenaje, si la construyes, se te ocurre construirla de 2, 3 pisos y quieres que siga con un drenaje, la misma electricidad, pues va a disfuncionar. Y es lo que pasa con este tejido adiposo que es hipertrofia, va a empezar a tener disfunción por alteraciones en la circulación, por hipoxia a nivel del tejido adiposo, e incluso lleva a necrosis del tejido adiposo con producción de estas citocinas proinflamatorias. Bien, me voy a centrar hasta acá. El manejo farmacológico, yo creo que, bueno, ya, repasar nuevamente, no farmacológico, sabemos que es la base. El manejo farmacológico va a estar indicado en pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, es decir, con obesidad, o con mayor a 27, cuando no han, si tienen factores de riesgo cardiovascular, si tienen a lo mejor también prediabetes, si es hipertenso, pues no te vas a esperar hasta que tenga 30, con 27 ya vas a iniciar el manejo farmacológico. El manejo farmacológico se basa en dos, sobre todo, supresores del apetito e inhibidores de la absorción. Aquí nos dice, un objetivo realista es la pérdida de peso inicial de 8 a 10% del peso que tiene el paciente en un lapso de 6 meses. Si tú ves que tu paciente no ha respondido a eso, ya saben, iniciamos dieta y ejercicio, pero no responde a eso, entonces puedes valorar terapia farmacológica. O si tu paciente desde el inicio tiene 30 de índice de masa corporal o 27 más factores de riesgo, también desde el inicio va a ser manejo farmacológico, pero recuerden, y lo dije al principio, la base de todo es la dieta y el ejercicio. No le vas a dar tratamiento si tu paciente no se somete también a dieta y ejercicio. La dieta DASH también nos comentan que es la recomendable. La FDA ha autorizado 5 fármacos para el manejo del peso: Orlistat, Lorcacerina, Naltrexona, Bupropion, Fentermina, Topiramato y Liraglutide. En México, la COFEPRIS solo ha autorizado 2, Orlistat y Liraglutide, y son los que pueden dar con mayor tranquilidad. El Orlistat creo que es el que más manejamos porque es el más económico, no requiere receta, lo compra el paciente en cualquier parte, pero recuerden, ningún fármaco es inocuo. El Orlistat lo que va a hacer va a inhibir la lipasa intestinal y va a evitar que se absorban las grasas. Entonces va a favorecer la pérdida del 30% de la grasa alimentaria. El paciente no va a absorber el intestino por inhibición de esa lipasa, no va a absorber esa grasa y el paciente la va a evacuar. De las complicaciones que tenemos con los pacientes, no complicaciones, reacciones adversas, es la intolerancia porque les ocasiona distensión, malestar abdominal, sobre todo si están consumiendo grasas. Se les recomienda que se tomen una tableta al día, viene en cápsulas 120 miligramos 3 veces al día, es decir, una cápsula 3 veces al día. Cuando vayan a consumir grasas, y en la noche les dicen, es que yo solamente me tomo un té, pues no le des el listado, no tiene sentido. Pero en la mañana, en la tarde, si consume alimentos con grasas, si se lo tiene que comer, es bien importante recomendarle al paciente que reduzca el consumo de grasas, aunque diga, pero ¿para qué? Si el Orlistat me va a ayudar a perderla. Sí, pero si el paciente va y se toma un pozole y se toma el Orlistat, va a tener incontinencia fecal. Bueno, no incontinencia fecal porque no se le salen las heces como tal, pero sí la grasa. El paciente les va a decir, es que dejé la ropa manchada con grasa. Pues sí, porque no se absorbió esa grasa. Y la verdad, pues va a ser bastante incómodo para sus pacientes andar teniendo esa clase de accidentes, haciendo su vida social normal y demás. Entonces, a advertirle que va a empezar, incluso va a evacuar y se van a ver los globitos de grasa
en el baño, que no se asuste la grasa que no se está absorbiendo, y entonces el paciente va a disminuir de peso por doble vía, porque por un lado no se están absorbiendo las grasas que consume, y por otro lado disminuye el consumo de grasas para no tener ese tipo de efectos tan severos. Obviamente con esto hay que tener mucho cuidado, no se les va a dar a pacientes que tengan síndromes de mala absorción, no se les va a dar a pacientes que tengan deficiencia de proteínas, de vitaminas liposolubles, y hay que tener cuidado con la función hepática, pero creo que este medicamento es de los más nobles que tenemos. La pérdida de peso sí es muy lenta, se asocia con una pérdida de peso. Si no usan dieta y ejercicio, la pérdida de peso llega a un Doctora. 5% en un año. Dígame. Ya tienen clase, ¿verdad? Es lo que le iba a mencionar. Vale, Si no hay problema si me salgo de la clase. Es que sí, tengo no, que ir a adelante. otro lado. Adelante, adelante. De hecho, yo también ya voy a terminar porque tengo clase ahorita con los muchachos de nosología. Bueno, ya les hablé de la orlistat, que era lo más importante, y les voy a mandar quiero que lean la presentación, porque sí voy a incluir ese tema en el examen final. Ya realmente falta muy poco. Les voy a mandar un video durante la tarde de la cirugía bariátrica también para que conozcan algunos. No les voy a preguntar sobre supresores del apetito, solamente les voy a preguntar sobre el orlistat y los agonistas del GLP-1, que sería la liraglutide. Es lo único que voy a preguntar de eso. Y quiero que vean el video de cirugía bariátrica y las recomendaciones. También este cuadrito. Este sí, sobre los mecanismos de acción de los diferentes fármacos. Y las recomendaciones para cirugía bariátrica. Nada más ya por último decirles que la cirugía bariátrica se recomienda en pacientes con un índice de masa corporal igual o mayor a 40 o igual o mayor a 35, pero con más comorbilidades. Es decir, no se tienen por qué andar sometiendo a cirugía bariátrica a mujeres de 27 de índice de masa corporal, de 25 de índice de masa corporal. El riesgo de la cirugía no supera al beneficio que le van a dar con la cirugía. En cambio, este tipo de pacientes sí se van a ver beneficiados, y alguna vez me decían, oiga doctora, es que dicen que la cirugía cura la diabetes. No, ya saben que la diabetes no se quita. Sin embargo, está ya bien evidenciado, es bien conocido que con la cirugía bariátrica podemos llegar a tener a nuestro paciente diabético sin fármacos. Entonces sí se ve una mejoría muy, muy, muy importante. No cualquier paciente debe someterse a una cirugía bariátrica, tiene que haber un reconocimiento integral, un equipo multidisciplinario y psicología, nutrición, cardiología, endocrino, medicina interna, para asegurarnos que el paciente realmente va a seguir con las medidas necesarias, porque si el paciente se opera y lo dice, al fin ya me operé y me voy a comer una hamburguesa y un pozole y unos tacos y unos nachos, y empieza a comer nuevamente como lo hacía antes, va a volver a subir de peso. Y créanme que una cirugía bariátrica es una intervención cruenta, muy cruenta, que no va a ocasionarle ningún beneficio si el paciente vuelve a lo previo. Entonces ahí incluso está contraindicada si el paciente no sigue las indicaciones precisas. Bien, muchachos, pues les pido de favor, si me hace favor, Paco, de acordarme más al rato subirles esta presentación. Léanla con calma, sobre todo donde les digo que lo que no alcanzamos a ver, que es el mecanismo de acción del liraglutide, los mecanismos de acción, el cuadrito ese gris, para que si tienen alguna duda me lo pregunten. El examen es el martes, estoy a sus órdenes para cualquier duda de aquí entonces, y es todo, muchachos, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho. Que les deseo mucha Gracias. suerte Muchas gracias. en sus exámenes, que saquen puros 10 y que